Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer. Como siempre, aquí Fernando Chapi Martínez al habla, con lo mejor de los enigmas, tanto del universo que nos rodea como también de nuestro mundo interior. Y justamente sobre eso vamos a tratar ahora al inicio de esta edición, concretamente con una invitada. Ella es Angie Requena, desde la ciudad de Piura. Ella es psicóloga clínica. Se especializa principalmente en el tratamiento de la ansiedad y de la depresión, y vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con ello en parte. En realidad vamos a aprender a diferenciar lo que es la ansiedad de lo que es la intuición, porque muchos de nosotros seguramente tenemos una vaga idea de ambos términos, de lo que es tanto uno como otro. Y en algunas ocasiones nos hemos topado con contenido, sobre todo ahora con este bombardeo que hay a través de las redes sociales, de las páginas web y todo esto, que no siempre es información fidedigna y que a veces ni siquiera es, digamos, una información propiamente dicha, simplemente son cosas que por ahí están a nuestra interpretación, que también no siempre es la que va por el lado adecuado, ¿no? Y entonces confundimos lo que es alguno de los síntomas de la ansiedad con lo que es una genuina intuición. Pero más allá también vamos a indagar en eso. ¿Qué es la intuición? Si le preguntamos esto a muchas personas, tendrán, como digo, alguna idea muy general o sabrán cómo emplear el término medianamente, pero a la hora de definir, ahí es cuando nos tropezamos con algún problema. ¿Y cómo desarrollarla? Eso ya es un asunto aún más profundo e interesante. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Bienvenida a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto poder compartir este espacio con ustedes y con las personas que nos vayan a escuchar, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. Más bien, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y pues bueno, justamente tal como ya he dado la introducción para este programa, ¿cómo podrías explicar tú, digamos, lo que es la ansiedad en primer lugar y en segundo la intuición, que son cosas bastante distintas, por lo cual puede resultar hasta muy singular que haya gente que confunda unas y otras, pero ocurre principalmente, como digo, por ese puñado de desinformación o de información a medias que hay en redes sociales y en general? Coméntanos un poco cómo de repente en un lenguaje más divulgativo, vamos a decirlo así, podrías enfocar uno y el otro, ¿no? Ok. En verdad, a mí como te comentaba, es uno de los temas que más me lo cuestiono todo el tiempo y me gusta estarlo aprendiendo, averiguando, para poder compartir como que la información con otras personas, ¿no? Entonces es como uno de los temas que me gusta mucho hablar y que podamos como entender cuál es la diferencia entre estas dos cosas, porque de hecho sí que la hay. Normalmente no la vamos a obtener tan sencillo porque como tú decías, podemos estar como todo el tiempo muy atentos a lo que nos rodea y a nuestro entorno y a lo que es real, y otras cosas que simplemente no tienen explicación, que solo es como un sentir que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces, un poco hay que hacer la diferencia, sobre todo para cuando, no sé, tengamos que acompañar a alguien o hay alguna persona que necesita o requiere de entender, ¿no? Un poco, porque definitivamente las personas que sufren ansiedad la pasan muy mal, ¿no? Y explicaba que todo parte desde este bucle de pensamientos casi que incontrolables frente a una situación o existe o que no puede existir esta situación, ¿no? Porque obviamente si es que existe, nuestros pensamientos van a hacer que esta situación se vea mucho más peligrosa, arriesgada, en relación a lo que normalmente es decir, que la ansiedad genera como esta desproporcionalidad en poder percibir las situaciones, ¿no? Y sobre todo situaciones que son bastante retadoras para nosotros, ¿no? Sea porque hayamos tenido un evento eh, de repente complejo con esta situación a la que me estoy enfrentando o un evento parecido a la situación a la que me estoy enfrentando en este momento, ¿no? Entonces,
debido a ello es que pues se descontrola completamente, ¿no? Y otra de las características es que lo sentimos completamente en todo el cuerpo, ¿no? Entonces es como que la ansiedad aparece con un pensamiento, pero no solamente queda en el pensamiento, sino que inmediatamente alrededor aparecen como todos estos síntomas corporales que muchas personas que llevan ansiedad no los es imposible como controlarlos y se cuestionan si de verdad no están mal de salud, ¿no? Y aparecen dolores de cabeza, dolores de estómago, dolor en el cuerpo, taquicardias, ¿no? Incluso ya hablaríamos un poco de los ataques de pánico, que es como esa sensación de que te vas a morir, ¿no? Y muchos de los pacientes que he tenido y personas que sufren ansiedad dicen, ¿no? Como es como algo que no tengo nada, que ya los médicos me descartaron todo, pero que está ahí, que yo de verdad tengo esa sensación de que me voy a morir, de que todo va a salirme mal, de que algo malo va a pasar. La ansiedad nos produce sentimientos de miedo, de tensión, y son muy desproporcionados a lo que estamos viendo realmente, ¿no? Y eso solo hablando en casos de situaciones reales. Ahora imaginemos sentir lo mismo o pensar lo mismo en situaciones que no existen, ¿no? Y en algún momento seguramente tú también has escuchado que es como que la ansiedad es por estar todo el tiempo pegados al futuro, ¿no? A lo que va a pasar, a lo que va a suceder, a cómo voy a actuar o reaccionar frente a ciertos eventos que todavía no existen y no están pasando, ¿no? Entonces es como preocuparnos, ¿no? Ocuparnos antes de, pero esta ocupación nos altera y nos altera como de forma negativa, ¿no? Estamos todo el tiempo con tensión, con dolores, con miedo, ¿no? Entonces, esa es la ansiedad en general, ¿no? Entonces, para entender un poco ello y está sobre todo, y es incontrolable cuando ya estaríamos hablando de un trastorno que en algunos de los casos, pues sí requiere de atención psiquiátrica, atención médica también, ¿no? Entonces, eso por un lado. Así es. ¿Y cómo es que este problema tan complejo y que está tan extendido, creo yo desde siempre, pero no sé si se ha extendido más debido a la rapidez estresante de la sociedad actual, de las grandes ciudades sobre todo, o es simplemente que se está visibilizando más con las campañas que hay de sensibilización, de promoción de la salud, de prevención y todo ello? No lo sé, pero ahora se habla más de eso, que diera la impresión que más personas tienen trastorno de ansiedad. No sé si es, como digo, una cuestión de visibilización o es, y también de que la gente ya está perdiendo el temor de expresarlo, que se está felizmente desestigmatizando, o si verdaderamente hay un aumento. Ese es un tema más complejo probablemente. Pero ¿cómo es que este asunto que atañe a buena parte de la humanidad puede, digamos, confundirse con la intuición que siempre ha tenido un enfoque, digamos, más, si se quiere, incluso hasta místico, ¿no? O espiritual, pero en todo caso con una connotación benévola, positiva? Eso es lo que a mí me llama la atención. Para Sí. empezar, para empezar, y a modo de diferenciar y todo ello, ¿qué sería la intuición para hacer un primer contraste? Ok. Un poco respondiendo a esta duda que tienes, ¿no? De qué está pasando, que ahora mismo, justo la generación de que está viviendo ahora mismo está teniendo sobre todo más este tema de la ansiedad, depresión, hay más rupturas en las relaciones de parejas también, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas es que en este mundo postmoderno en el que estamos actualmente, somos la generación de lo rápido y de lo para ayer, ¿no? O sea, no es que nos damos el tiempo de poder expresar o de poder esperar como antes lo hacíamos, ¿no? Es como que ahora quiero todo muy rápido y si no se da de la forma tan rápida, entonces esto me genera como ansiedad, ¿no? Inmediatamente es como que me ponen alerta. Y otra de las cosas es que no nos estamos permitiendo como estos espacios en donde podamos transitar con más calma la vida también, ¿no? Todo el tiempo estamos preocupados en cuál va a ser el siguiente logro, la siguiente meta que voy a alcanzar, correr de un lado para otro, ¿no? Sin en algún momento detenerme a pasar momentos en calma, porque ahora mismo los momentos en calma se pasan a través del teléfono, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y ya no tenemos como estos espacios en los que yo estoy completamente tranquila, simplemente
para darme el tiempo de aburrirme, ¿no? O sea, ya ahora mismo el aburrimiento es negativo, ¿no? Y de repente en algún momento también podríamos darnos ese espacio, pero para poder encontrarnos nuevamente con esta paz que necesitamos, ¿no? Entonces, eso nos coloca como en las épocas de las cavernas, ¿no? Cuando venían los leones a atacarnos y teníamos que estar como a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Pero ya no estamos en eso. Ahora los leones que nos atacan en esta vida moderna son mi pareja, el tener que estar atenta al teléfono, los noticieros, ¿no? Entonces todo esto es como una serie de estímulos que nos mantienen en tensión, ¿no? Y que nos mantienen en la rapidez, nos mantienen en el actuar todo el tiempo, ¿no? Entonces creería que una de las cosas, un poco para responder tu pregunta y vamos a pasar a la otra, es esto, ¿no? Que te comento como hacia grandes rasgos. Y ya hablando de la parte un poco más mística que comentabas, ¿no? Con respecto a la intuición. La intuición es algo que es inherente al ser humano, ¿no? Todos, absolutamente todos en algún momento hemos tenido un evento en nuestra vida en el que hemos dicho, ¿por qué? Si yo sabía, era como, yo sabía que esto iba a terminar así, o yo sabía que si hacía esto iba a pasar lo de acá, o ya me imaginaba, pero no me hice caso, y si fui o no hice, o sí hice, ¿no? Y es como que todos en algún momento de nuestra vida hemos como dicho, yo lo sabía, pero no me hice caso, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ello, y partiendo de la respuesta que te daba anteriormente, de que vivimos tan acelerados y tan apurados y tan sin atendernos, que hemos dejado como de lado esta conexión con algo tan místico y tan propio de nosotros, ¿no? Que es la parte de la intuición. Entonces, si queremos definir la intuición, es como, bueno, de hecho viene de una palabra en latín que es intuito, que significa mirar hacia ti, mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, basándonos en ello, diríamos que la intuición es como darnos ese espacio y ese tiempo para poder conectar con aquellos sentimientos, emociones, incluso hasta pensamientos, pero no desde un camino de tensión, de miedo, de frustraciones, sino más bien desde un espacio en el que puedo estar tranquilo, relajado, en el que puedo sentir y experimentar todo ello, no con presión ni tensión, sino más bien con una calma, y con una calma que como yo lo digo, con una calma que te genera certeza y paz, ¿no? Que son esos momentos en los que tú puedes de verdad relajarte, puedes pensar en algo, incluso si ese algo no te gusta, sentirte bien con ese algo, ¿no? Eso es porque en algún momento me decían, sí, pero yo estoy tranquila, yo sí puedo sentir y me conecto y hago mis minutos de relajación para conectar con la intuición, pero aún así me da miedo, ¿no? Y yo le digo, ok, cuando ya aparece el miedo, cuando aparece la tensión, cuando aparece la frustración, cuando no te gusta aquello y quieres ir contra ello, ya no es su intuición, porque estás negándote como a esa respuesta que tú misma te estás dando, porque te estás mirando hacia ti misma, la estás negando, la estás rechazando en ese momento, ¿no? Y por lo tanto ahí nuevamente caemos como en el control, en la ansiedad, en estos sentimientos de desesperación, ¿no? De no querer aquello, ¿no? Entonces la intuición es que a pesar de que no nos guste la respuesta que estamos encontrando, o a pesar de que no sea lo que yo esperaba, pues ello aún así me sigue brindando tranquilidad, certeza, paz, incluso hasta desapego, ¿no? A lo que yo quería, porque a veces dicen, o creemos que la intuición es que va a pasar lo que yo deseo, y me apego a que si yo me conecto con esto, entonces va a pasar lo que yo deseo, ¿no? Si yo voy a estar tranquila, va a ser lo que yo deseo. Y no es lo que tú deseas, es lo que tú necesitas en este momento para trascender aquello que te está generando conflicto, ¿no? Entonces, es como aceptarlo, esta aceptación, ¿no? Que aceptar no es estar de acuerdo con lo que yo deseo, o no es estar de acuerdo con la que la vida me da, pero aún así acogerlo, ¿no? Como tenerlo e incorporarlo. Y no solo eso, sino que en el caso de la intuición, bueno, como bien dices,
muchos o quizá todos los seres humanos en algún momento hemos tenido alguna o varias intuiciones respecto a algo que incluso no tendría, digamos, una explicación desde el punto de vista de la ciencia materialista, ¿no? Como para que digas, bueno, ha habido cierta cuestión que te pudo haber indicado de manera inconsciente que esto iba a ocurrir y fue una respuesta simplemente a eso que habías observado con anterioridad o no sé, de lo que te habías percatado sin darte plena cuenta. Por ejemplo, esos casos paradigmáticos que uno encuentra que resultan ser reales, ¿no? No son simplemente cuentos de internet o de algún libro de enigmas, en los que una persona o varias personas, antes de, digamos, un accidente aéreo o el derrumbe de una casa, ¿no? Una especie de accidente lamentable o algo así, sienten que no deben estar en ese lugar y le hacen caso por más que otros digan que es una irracionalidad, que está cometiendo una torpeza, ellos simplemente llega a ser tan fuerte ese sentimiento que tienen de yo debo hacer caso a lo que está viniendo a mi mente, que simplemente dicen, no, yo no abordo ese avión, yo no entro a esa casa, y justamente después se dan cuenta y dicen, oye, este pensamiento ha salido, quién sabe de qué espacio, quién sabe de dónde o de qué, me ha salvado la vida inclusive, ¿no? Eso típico que aparece en documentales o en series de estas temáticas y es muy llamativo porque también muchos esto, como se dice, tirando del hilo, dicen, bueno, está bien, estas cosas ocurren, pero ¿cuál sería el origen, no? Y hay quienes hablan pues de una especie de conciencia cósmica o incluso de algún tipo de ser o seres superiores que estarían de alguna manera indicando y previniendo. Pero cuando uno empieza a pensar en esto, se pregunta, que también es lógico, lo siguiente, que es, ok, supongamos que sea así, pero ¿por qué no le ocurre a todos, sino solamente a ciertos individuos, mientras que el resto pues también pudo haber sido, digamos, prevenido o también, digamos, susurrado por este tipo de informaciones, ¿no? Y entonces ahí es cuando se habla de personas que tienen mayor o menor intuición. También esto es algo muy curioso, ¿no? Algunos dicen que se trata así como las personas pues que hacen ejercicio, desarrollan más músculos, tienen más fuerza, también más versatilidad. Lo mismo sería como una gimnasia mental, ¿no? Aquellos que ejercitan la intuición, que sería una especie de sexto sentido, ¿no? Para emplear un término muy clásico, si la ejercitan más, es como que también la nutren y se les vuelve prácticamente una cosa, no digamos del día a día, pero bastante más presente que al resto, ¿no? Singular. Sí, súper interesante lo que comentas. Y yo creería que una de las cosas es de lo que normalmente seguramente también lo han escuchado, es esta de conectar con el niño interior, ¿no? Siempre nos Oh, dicen conectar con el niño interior, pero para recuperarte de los traumas de la infancia o para volver a sentir como ilusión por la vida. Pero yo creo que también con el niño interior para poder conectarnos con la intuición. Los niños son muy, muy intuitivos, muy naturales. Es como que todavía no han vivido todo lo que es el mundo y como que están todavía en blanco, ¿no? Y viviendo y experimentando y sintiendo sobre todo. Tengo una sobrinita pequeña y yo veo que todo el tiempo ella está sintiendo, ¿no? Cada cosa que va observando, mira que el cielo, mira que la estrella, mira que el mar, que la arena, o mira que mi dibujo, ¿no? Entonces, como conectar nuevamente con esa parte en la que nos asombramos de la vida, ¿no? Obviamente no vamos a cegarnos y decir que existen como cosas que no nos van a gustar, ¿no? Y está bien que lo tengamos en cuenta para prevenir ciertos riesgos. Pero también no hay que dejar de maravillarnos con aquello que está a nuestro alrededor, ¿no? Y con lo otro, o sea, definitivamente, acabo de recordar ahorita antes de pasar al siguiente punto, de que hablamos de conectar con el niño interior, pero también como que conectar con los viejos o la vieja interior, ¿no? ah, mira, eso no lo había Eh, escuchado, pero tiene lógica, ¿no? Si hablas sí, de o sea, uno, hablas del antónimo también, claro. exactamente, ¿no? Poder conectar con esta, que normalmente es que es normal, ¿no? Los viejos, las viejas, por así llamarlos, que son nuestros adultos mayores, son muy sabios porque ya tienen como que mucha experiencia de la vida, ¿no? Y es como que ya saben incluso, no sé seguramente si ya tienen abuelos y han tenido experiencia de convivir con ellos, saben a qué hora van a pasar los pajaritos, saben si va a llover o no, si a cuántas horas faltan para que llueva,
todo el tiempo están diciendo, mira, pasa esto de acá y va a suceder lo de acá, porque ya tienen como esta experiencia de la misma vivencia de la vida, ¿no? Y poder conectar con los viejos interiores que también tenemos, como que también nos lleva como a esta reflexión, ¿no? En que desde toda la experiencia de vida podamos también darnos una respuesta a nosotros. Y aquí, Fernando, es lo que tú decías, ¿no? Parte del entrenamiento que podemos realizar, y yo lo que siempre sugiero, tanto para conectar con la intuición como para poder llevar procesos de tratamientos en la ansiedad, es el autoconocimiento. Uh-huh. El autoconocimiento es una herramienta de verdad poderosa, creadora y poderosa, que nos va a llevar a poder cuestionarnos aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos incorporado, que creemos que son reales en nuestra vida, ¿no? Porque es por esto es que nos estamos moviendo y estamos creando todo el tiempo, ¿no? Y poder mirar mis orígenes, cómo piensa mi familia, cómo actúa, de repente qué cosas han tenido que ellos trascender, y de repente yo me doy cuenta que aquello que estoy sintiendo y viviendo ya no es mío, ¿no? Sino que es de mi generación, porque parte de las cosas que aprendemos en la familia, con los amigos, en la experiencia en el colegio, son las que vamos replicando en la vida, ¿no? Incluyendo nuestros éxitos, pero también cuestiones como la ansiedad, ¿no? Y como cuestiones que identificamos como riesgos, ¿no? Y definitivamente para conectar con la intuición también hay que conocernos a nosotros mismos, porque decíamos que es poder conectar con aquello que de repente no puede explicarse a través del raciocinio normal, ¿no? Sino que de repente lo podemos encontrar cuando ya no tenemos como esta necesidad de tener que controlarlo todo, sino que más bien dejamos que, lo que tú decías también, ¿no? Como que esta fuente divina que nos sostiene, o esta especie de certeza que nos sostiene, que no podemos explicarla, tal vez ni tú ni yo, porque además ni siquiera los que han estudiado más a fondo ellos pueden llegar como una conclusión final, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido, ¿no? Como hemos sentido esto que nos está acompañando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Que yo creería que es como obviamente parte de la esencia de la divinidad que hay en nosotros, porque la tenemos, llámenle amor, Dios, universo, pero está en cada uno, ¿no? Y somos un pedacito de ello. Estábamos hablando de si habías visto la película de Soul, ¿no? Donde, sí, de hecho que sí. Donde grafica mucho cómo es esta preparación que nosotros tenemos para poder llegar acá al mundo, ¿no? Y cuál es ese llamado, ese propósito, esa misión que tenemos que hacer aquí, ¿no? Aquí y ahora. Y creo que muchos de los que hemos elegido carreras a conciencia de lo que nos nacía desde el corazón, o hemos seguido como los pasos que realmente queríamos y que requeríamos en ese momento, que hemos como visto nuestros errores como oportunidades para poder crecer, pues nos damos y nos permitimos como esta expansión, ¿no? En general. Y creo que te comentaba, ¿no? Que es como el autoconocimiento una de las primeras herramientas que podría mencionar para poder conectarnos con esta intuición, ¿no? Uh-huh. Y algo que yo también te decía, digamos, cuando estábamos fuera de grabación, pero a propósito de lo que estábamos hablando, para quienes lo escuchen inmediatamente antes, era respecto a que descubrir la intuición es como, o sea, hay gente, seguramente lo has escuchado, que habla de los registros acásicos, ¿no? Que de pronto en un viaje astral o mediante X técnica descubren la gran biblioteca de la humanidad que supuestamente existe, donde está de alguna manera plasmado todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, ¿no? Es como si fuera un gran archivo, no sabemos escrito o custodiado por quién y de qué naturaleza, pero es como si nosotros también tuviéramos una biblioteca interior, ¿no? Lo que tú decías del viejo o el anciano interior, eso vendría siendo, ¿no? Porque a veces hay cosas que nosotros de manera consciente no recordamos, pero que han dejado huella en nosotros, ¿no? O algunas cosas que sí recordamos, pero no nos detenemos a pensar en lo que han significado y en qué cambios han producido en nuestra concepción del mundo, etcétera, pero a un nivel más interno,
han surtido algún tipo de efecto, vamos a decir así, y mediante quizá la meditación o algunas técnicas podemos realmente hacernos conscientes también de esa parte que a veces incluso el único mecanismo que tiene para aflorar de alguna manera es, por ejemplo, mediante los sueños, ¿no? Hay gente que tiene sueños muy simbólicos e incluso los tiene muy constantemente, o sea, no es que tenga un sueño raro con especies de, no sé, paisajes superpuestos, seres imposibles, tramas inauditas, una sola vez, sino que es continuo. De hecho, yo conocí a una persona que textualmente lo que siempre decía era que sentía que tenía dos vidas, tenía la vida del aquí y ahora en el mundo físico y cuando se sumergía en sueños era como que continuara una película distinta, era casi como que estuviera viendo una serie por capítulos, pero de una vida alterna, ¿no? Entonces, es esa biblioteca interior, digo yo, ¿no? Que se nos manifiesta mediante el símbolo en los sueños, pero también se nos debe manifestar de otras maneras si dejamos que lo haga, ¿no? Me imagino, esa es parte del anciano interior o el viejo interior al que estabas hablando. Sí, genial. Y realmente lo que acabas de comentar como son temas súper amplios, son temas que definitivamente hay personas especialistas que nos podrían comentar un poco o mucho, mucho más sobre todos estos, ¿no? Porque de hecho, justo hace poco veía de que hay niños que cuentan y narran experiencias de vidas pasadas y que todavía tienen como estos registros como ahora, ¿no? Realmente hay hay un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? No solamente lo que existe es lo que conocemos, ¿no? Y yo creo que ni yo ni tú tenemos como que la verdad final de lo que realmente es este misterio de la vida, pero sí que estamos como en el proceso, creo, todos los que estamos aquí ahora, de poder como dejar un poco el mundo mejor, ¿no? Y eso no lo vamos a lograr haciendo una marcha hacia afuera, sino es mirarnos hacia adentro, detenernos un poco a ver cómo yo desde mi posición o desde donde yo me encuentro puedo hacer el mundo mejor para mí, en principio, pero también para los demás o para los que están mucho más cercanos a mí, ¿no? Es poderles darle como ese camino de paz que requieren y que necesitan en este momento y que los puede ayudar a conectar con esta esencia más grande, ¿no? O sea, porque de hecho, otra de las cosas que nos ayuda a conectar con la intuición es realmente creernos merecedores de todo lo bueno en la vida, ¿no? Porque a veces creemos que por solo desear algo y empeñarme y apegarme a que ese algo me va a dar felicidad, bienestar o lo que yo requiero en ese momento es lo único en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle la oportunidad a la vida de que tiene tantas posibilidades para nosotros y que podemos aprovecharlas de distintas formas, aunque no necesariamente, como dije anteriormente, sea lo que nos esté gustando, ¿no? No a pesar de, porque luego también una de las conexiones con la intuición y con esta certeza es cuando de repente nos pasa algo, en ese momento no lo entendemos, no entendemos por qué me está pasando y a veces somos muy injustos con nosotros mismos, ¿no? Y decimos, Sí. y nos damos de látigos como a nosotros mismos por aquello en lo que fallé o que no se dio o que no salió, ¿no? Pero de pronto vamos pasando la estación de la vida y nos damos cuenta que yo necesitaba vivir esto para poder afrontar aquello, ¿no? Y no necesariamente ha sido como en términos negativos, sino también en positivos, ¿no? Yo siempre, si miro atrás mi vida y hablo de mí, porque yo también he hecho y sigo haciendo este trabajo de conocimiento personal y de crecimiento personal, y me digo, ¿no? La Angie del pasado tuvo que haber vivido esta experiencia, tuvo que haber pasado esto, tuvo que haber aprendido esto para que esto nuevo que está aquí en su realidad se presente, ¿no? En este momento y sepa cómo actuar, cómo enfrentarlo, cómo reaccionar frente a ello, ¿no? Y creo que nos deberíamos permitir eso en la vida, ¿no? Como todas las posibilidades están abiertas y siempre creo que del caos es donde hemos salido más fortalecidos, ¿no? Es como que despierta esa parte en nosotros que a veces no creíamos que teníamos, ¿no? Isabel Allende, la escritora, por ejemplo, tiene una frase que va algo así, ¿no? Como que en las peores circunstancias encontramos como eh, una fuerza
inmediata o muy fuerte dentro de nosotros que no imaginábamos que la teníamos, ¿no? Entonces, siempre el caos nos va a fortalecer, ¿no? Es un poquito como la metáfora, digamos, que se me ocurre de lo que pasa con la agricultura, ¿no? Que a veces el agricultor ve unas tierras que parecen totalmente improductivas, resecas, pero de pronto cuando las empiezan a mover, cuando las aran y todo eso, y les aplican un poco de agua, ciertos elementos, ni siquiera abono a veces, simplemente despertarla, por decirlo así, mediante el movimiento, mediante los elementos, resulta que es una tierra súper fértil. Pero si tú no hacías esa rotura, ese choque, ese revuelto, por decirlo así, eh, nunca hubieras descubierto que ahí podía surgir la vida y la belleza y tantas cosas, ¿no? Los frutos. Entonces es lo mismo con nuestras vidas. A veces nos llegan circunstancias que uno en el momento inmediato, justamente, valga la redundancia, por esta cultura del inmediatismo que ya habías mencionado, ¿no? Las cosas tienen que estar ahora porque si no, eh, digamos que ya empieza uno a cuestionarse si fracasó, si será una misión imposible, simplemente porque no se dio en el instante que uno encaprichadamente quería que sea, ¿no? En lugar de preguntarse los porqués y mejorar la técnica dependiendo de lo que quiera lograr. Y en este caso es igual, ¿no? O sea, cuando nos vienen cosas difíciles, en ese momento quizá pues incluso hasta, aunque suene muy fuerte, ¿no? En un término coloquial, maldecimos nuestra suerte. O sea, decimos, oye, pobre de mí, ¿cómo es posible? Todo me va mal, todo yo. Pero después te das cuenta y dices, oye, yo no hubiera sido el mismo, no hubiera despertado, ¿no? Hay bien otro término, el despertar, que algunos le llaman el despertar de conciencia, que tiene que ver con la intuición, justamente. Si no fuese porque he pasado por esta, casi como si fuesen ritos iniciáticos, ¿no? Esta serie digamos, obstáculos que tuve que pasar y pasar prueba uno, prueba dos, hasta que al final es como si el universo, Dios o nosotros nos probásemos y dijésemos, ok, ya sé de qué estoy hecho y ahora puedo continuar y llega un momento en el que ya es como que esas pruebas no aparecen tanto porque ya estás fogueado, pasa simplemente, ¿no? Como digo, como esa tierra arada, suave, que ya simplemente el tractor pasa por ahí y siembra, algo así. Sí, yo creo que una de las palabras claves que hay que recordar aquí es el tema de confiar, la confianza en que aquello que nos está sucediendo en este momento es lo que yo necesito para trascender, para ser como una versión mejor de mí mismo, ¿no? Para poder descubrir estas habilidades, talentos que yo tengo dentro de mí, que tal vez sin esa situación que ahora no me gusta, no estoy conforme, que yo siento que no la necesito, pues saca como esta parte de mí, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y te contaba, ¿no? Es como conectar con este merecimiento, con la confianza. Y hay pequeños ejercicios, Fernando, que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, diariamente, y son muy, muy sencillos y muy de la vida diaria, ¿no? Diariamente poder comer aquello que yo deseo comerme en ese momento, poderme dar duchas relajantes y estar presente en mi ducha, no pensando en que voy a hacer tal cosa, me voy a vestir de tal manera o ya me hago tarde, sino podernos dar ese espacio para conectar con nuestro vehículo terrenal que yo le llamo al cuerpo, ¿no? Con este vehículo que nos tiene aquí ahora al alma, ¿no? El poder sentirnos valiosos de repente con la forma en cómo nos estamos vistiendo, con la forma en cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. Si de repente tengo algún problema de salud, poder atender ese problema de salud también, ¿no? Es parte del merecimiento y del cuidado que nosotros tenemos que darnos, ¿no? Para poder conectarnos con, como diría una amiga, ¿no? Como los reyes y los hijos de Dios que somos, ¿no? Y ella es muy de religión y demás y habla, ¿no? De los hijos de Dios. Yo creo que sí, o sea, definitivamente lo somos también, ¿no? Y Así estos es. pequeños ejercicios, ¿no? Para poder conectarnos incluso, Fernando, tener nuestra casa en orden, tener nuestros objetos personales limpios, en orden, que haya como espacios en nuestra casa donde sintamos paz, más no cargas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que particularmente me ha hecho bien a mí, lo he recomendado con pacientes, con familiares cercanos, es
tener las cosas que nos gustan, como las cosas bonitas a nuestro alrededor, que en algún momento leía por ahí como romantizar nuestra propia vida, ¿no? Qué bonito Hacer... término, qué bonito término. Ahora que se utiliza tanto romantizar, pero en sentido negativo, como cuando dicen no romantices la pobreza, no romantices la violencia, pero utilizarlo con una connotación constructiva, positiva. Qué bonito. Continúa, por favor. Quería hacer no, notar ello. sí, totalmente. Y a mí me encantó también porque sí, o sea, de hecho, nos levantamos para ir y hacer todo lo que tenemos que hacer, pero no nos levantamos para poder atender y poder darme unos minutos. Justo hoy día, hace unos ratitos, le comentaba a mi pareja, oye, el gato se levantó a contemplar el amanecer, ¿no? Y de repente, oye, tú te levantas a contemplar el amanecer, no, tú te levantas a la voladita y sales directo al trabajo, como que no te das ese tiempo de agradecer por un nuevo día, porque el sol nuevamente está con nosotros, o por sentarte un ratito en la mañana a tomar el cafecito, o por sentarte un ratito con tus hijos y poder conversar con ellos, saber cómo están, cómo se están sintiendo, ¿no? Como estos espacios que vamos perdiendo por la rapidez, por la inmediatez, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Se me vienen como las ideas así a la mente, pero eso es, ¿no? Como poder tenerlo en la medida que podamos todo lo bonito a nuestro alrededor, incluyendo ya un tema todavía mucho más amplio de las personas, ¿no? Las personas definitivamente son vitamina para nosotros y entre nos rodeemos de personas que nos animen, que nos motiven, que nos acompañen, que nos ayuden a crecer, ¿no? Que nos hagan de repente reflexionar, son las personas que necesitamos también para continuar creciendo, ¿no? Y lo que merecemos. O sea, merecemos esas personas en nuestras vidas. Exactamente. Ya que has mencionado a tu gatito, es también una de esas cuestiones que siempre me ha venido a la mente, ¿no? Como yo siempre he estado rodeado de gatos principalmente, bueno, también un poco de perros porque mi papá tiene perros en el otro nivel de la casa, pero es como que a veces tú te cuestionas, ¿no? Hasta qué punto la ciencia, como digo, materialista está en lo correcto cuando los ve prácticamente como que fueran máquinas biológicas, ¿no? Pero como si no tuvieran un componente espiritual o de alma, ¿no? Estas palabras que para algunos suenan casi a superstición o a una cosa que no la menciones porque, como, ¿no? En este mundo que todo tiene que ser comprobado materialmente, tocable, medible. Y uno ve y de pronto el gato, el perro, se queda lo que tú has dicho, observando el amanecer como si estuviese valorando la belleza o no sé, unas actitudes tan humanas, ¿no? Pero cuando tú dices tan humanas, te pones a pensar y dices, pero ¿cuántos humanos lo hacemos? O sea, a veces, Exacto. incluso a mí me ha pasado, yo tengo eso de que voy por un sitio e incluso hasta algún video hecho al respecto porque me ha nacido estar en un lugar que para otros es un camino común y corriente, pero que tiene un bonito paisaje, ¿no? Y de repente hablo un poquito, reflexiono y lo grabo también como para coleccionarlo y escucharlo en otro lugar y de ahí de repente lo subo a YouTube. Y algunas personas dicen que bien, excelente, pero nunca falta el que dice, oye, ¿tú qué ves en ese camino común y corriente, en ese árbol como cualquier otro? O sea, no sé, porque quizá ellos solamente utilizan esos lugares como paso obligado, ¿no? Para llegar a su casa o al trabajo y seguir haciendo la rutina diaria, pero no se dejan sorprender por el regalo, que como quizá también mencionaste al inicio, los niños, los seres humanos en su estado más puro, más, digamos, sin estar contaminados por todas estas cosas del mundo posmoderno, pues sí, se quedan mirando, aprecian un pequeño insecto, una flor, y nosotros hasta a veces nos avergonzamos, ¿no? De que nos digan tontos o nos digan idealistas por andar con esas cosas, ¿no? Como si fuese esa canción antigua, El último romántico o algo así. Pero, o sea, ¿qué más quiero que aprender a ver? No tengo que pagar en un museo para ver obras de arte, cuando tengo la naturaleza que es la obra de arte magna, ¿no? De la divinidad, cosas así. Totalmente. Y particularmente, o sea, a mí como psicóloga, en algún momento también se me ha cuestionado mucho, ¿no? Por la forma en cómo de repente puedo abordar. No dejo lo científico de lado porque obviamente como psicóloga mi trabajo es muy serio y obviamente acompaño estos procesos con los profesionales especialistas que tengan que acompañar el proceso, ¿no?
pero también dentro del trabajo que yo ya como persona puedo realizar, y si me funciona, yo lo comparto porque a alguien más le puede funcionar también, ¿no? Justamente lo que tú mencionabas del poder no solamente vivir por vivir y ir por el mundo casi que sin concentrarme en lo que estoy viviendo, es parte de la atención plena, ¿no? Que es como una de las técnicas que también nos conecta con la intuición, ¿no? Y esta atención plena es sencilla, como tú decías, simplemente es ir por el camino y poder fijarme en aquellos elementos que antes no lo había visto, ¿no? De repente puede ser una flor, puede ser un jardín, pero también puede ser de repente un letrero, una esquina, una casa que no había visto antes, ¿no? Entonces, como que también dentro de la naturaleza, del paisajismo urbano, podemos encontrar estos ejercicios o las formas para hacer este ejercicio de atención plena, ¿no? Por ejemplo. Y es estar como en el momento presente, pensando en lo que estoy viendo, sintiendo a mi alrededor, ¿no? Con mis pacientes a veces hacemos ejercicios pequeñitos de atención plena, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a un parque, salimos de la consulta si es presencial y nos ponemos como unos minutos, un minuto, porque al inicio es bastante y cuesta mucho poder concentrarse sin estar pensando en otra cosa, ¿no? Un minuto en poder atender todo lo que está a mi alrededor. ¿Cuáles son? Y es conectar con todos los sentidos de la atención plena, así es como inicia. Es poder conectar con lo que estoy viendo, con lo que estoy oyendo, con lo que estoy oliendo, cómo es la temperatura que estoy sintiendo, ¿no? Normalmente, a veces ni cuenta de que estamos respirando nos damos, ¿no? Entonces, conectar primero ahí también, que es otra de las técnicas de la respiración, saber que estoy respirando en este momento y poder conectar todos los sentidos con todo lo que está a mi alrededor por un minuto. Basta un minuto como para que tú vayas comenzando a tomar conciencia del tiempo presente y haciéndote consciente prácticamente, ¿no? De lo que estás viviendo aquí ahora. Así es. Y eso también redunda en otra de las cuestiones, no solo creo que en amarnos a nosotros mismos más, sino también en amar al entorno. Porque a veces a mí me ha pasado que, por ejemplo, empecé a tener lugares, digamos, por ejemplo, el Cerro Yaya, muy conocido, que todos mis amigos, mi familia me dicen, salvo los que les interesan los temas de misterio, que también le encuentran su encanto, pero no solo es por eso, es porque para mí es un remanso de paz, o sea, estar ahí arriba, con el viento, con los ojos cerrados, en fin, dejándose uno llevar en el buen sentido, pero hay gente que dice, oye, ¿qué le encuentras a ese sitio? ¿No? Que le encuentras un cerro pelado, pero de pronto no solo eso, sino cuando uno va a una playa y de pronto te das cuenta que algo ha cambiado, que de repente está de pronto contaminada o hay cambios desfavorables y hasta despierta una conciencia ecológica, ¿no? No en un sentido politizado ni ideológico, sino en el sentido más puro que eso puede tener, que es preocuparte por el mundo en el que vives y porque lo quieres seguir viendo y que otros lo vean así de bonito y agradable como a ti te hace encontrar paz. Y justamente tú mencionabas lo de darnos un tiempo para nosotros mismos y todo ello, y encontrarnos, digamos, prestar atención a la ducha que estamos tomando, pero algo que a mí también me ha venido muy bien es encontrar lugares dentro de la naturaleza que ahora son cada vez más escasos, donde sientas que ese lugar te, no es que te abstrae, pero digamos que al menos te da un poco de tranquilidad y conectas con ese sitio. Como digo, en mi caso el Cerro Yaya, una playa también que me gusta mucho, un parque muy bonito a la orilla casi del mar, pero no es necesario, a veces incluso la propia habitación de uno, como tú dices, cuando ahí uno se ocupa de ponerla como su lugar especial, también puede convertirse en eso, ¿no? En parte de esa naturaleza que necesitas. Sí, totalmente. Me has hecho recordar, uno de mis maestros decía eh, que él en algún momento se encontraba como que en un bosque y estaba ese bosque súper contaminado por plástico, ¿no? Que antes no era, pues no era normal ver plástico en los bosques, ¿no? Porque ¿qué hace el plástico en los bosques? Y definitivamente es la huella del ser humano, ¿no? Entonces él como que en ese momento sintió como una profunda tristeza, ¿no? Pese a estar como en uno de los espacios en los que se sentía más tranquilo, ¿no? Y pues inmediatamente es como reaccionar y decir, ok, esto es como me da tristeza,
es algo que no deseo para el mundo en general. Qué bonito sería que todos seamos más conscientes a ese nivel. Creo que es un gran trabajo que todavía, incluso hasta para mí, no sé si para ti todavía queda, porque a veces estamos viviendo en esta realidad, lamentablemente, ¿no? Pero es como también, ¿qué puedo hacer yo frente a ello? Y el maestro nos comentaba que se puso a recoger como la basura de ese lugar, ¿no? Más que lamentarnos y no hacer algo y quedarnos como en la tristeza, en la pena, pues ya, ok. Lo lamento mucho, lo siento y demás, es bonito permitirnos sentir, pero luego hago también, ¿no? Y en ese momento lo que hizo fue como ponerse a limpiar un poco el espacio en el que estaba, ¿no? Y creo que nos lleva a la reflexión también el poder estar presentes conscientemente en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Y también qué lindo lo que dijiste al final, ¿no? De que no necesariamente salir si nuestra propia casa es nuestro templo, ¿no? Es un espacio donde podamos sentirnos completamente tranquilos. Yo creo que aquí sí el tema de los objetos, del orden, de los espacios en blanco ayudan mucho, ¿no? Yo creo que el éxito no está en tener más cosas, sino tener lo que nos hace feliz y lo que nos es útil, ¿no? En ese momento. Entonces también para tenerlo en cuenta. Sí, así es, justamente, por ejemplo, en mi habitación ni siquiera está pintada la pared completamente, sino hay un símbolo que por una cuestión espiritual para mí representa mucho, que es supuestamente el símbolo de Dios, que son 3 círculos concéntricos celestes y 3 palabras que para mí representan mucho, que son verdad, belleza y bondad, ¿no? Como 3 principios rectores. Entonces basta que tenga eso y también con un párrafo de uno de estos, digamos, libros espirituales de importancia para mí, y con eso es suficiente. O sea, con que yo me despierte y lo vea, ya es como que tu pensamiento se direcciona hacia algo superior, por lo menos al inicio, porque ya después uno se toma el carro, se mete en el tráfico, y es casi imposible no verse absorbido al menos un rato por ese vaivén tan perjudicial en el fondo, ¿no? Pero por lo menos has tenido un momento en el que te has centrado en cosas más sublimes, y eso creo que ya es todo un mérito en este mundo. Angie, una curiosidad, cuando tú mencionaste a un maestro, ¿te referías a un maestro en psicología o era un maestro espiritual, quizá de alguna corriente filosófico espiritual? Es maestro espiritual, que bueno, he tenido varios entrenamientos con varios maestros que hablan sobre temas espirituales vinculados a temas psicológicos también, de repente no tan tradicionales, pero que más me han ayudado a mí en temas personales, ¿no? Entonces, sí es un maestro que nos ha ayudado en esas cuestiones. Y bueno, estas cosas que estamos conversando ahora y que nos están escuchando también o viendo, si es que después acceden a ello a través de la plataforma YouTube, pues son cuestiones que para algunas personas resuenan bastante, ¿no? Pero para otras justamente hay una barrera, ¿no? Una barrera en la que dicen, no, eso es demasiado quizá de espiritualidad alternativa, nueva era o qué sé yo, ¿no? Y hay todo este tipo de cuestiones que, bueno, que impiden el avance de algunos temas como, por ejemplo, profundizar en la intuición, que de eso es justamente lo que estuvimos tratando hace un rato, y otras cosas más que no le hacen daño a nadie, al contrario, ¿no? Como digo, pueden desde salvar vidas hasta por lo menos salvarte el día, ¿no? Con una que otra cosita. Es bastante interesante y justamente también a veces, ¿no? O sea, como quizá una, aunque tampoco esto suene tan racional y tan comprobable, pero hay quienes dicen que cuando uno va a dar un buen mensaje, modestia aparte, ¿no? Es como que hay ciertas cosas, ciertas fuerzas que en este mundo tan negativo como que no quisieran que se concretasen, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno va, no sé, haces una grabación o un directo de un tema superficial y que puede ser cualquier tontería, ¿no? Pues hablando quizá trivialidades y todo va de maravillas, la señal va pero perfecta, pero cuando te sumerges en un tema más profundo, quizá, no sé, tú mismo imprimas también una carga, ¿qué será? Pero de pronto se te va la señal, que eso es justamente lo que pasó en un momento. No estábamos hablando y la computadora se reinició, como que había una falla. Entonces, quizá podemos tomarlo por el lado de qué aprendemos de esto, ¿no?
que pues hay quienes dicen también que la mente humana, la intención y todo, influye en la materia e incluso influye en los objetos tecnológicos, ¿no? Hay Mm, quienes le dan esa explicación, por ejemplo, el fenómeno de las psicofonías o de las imágenes estas que hacen con la transcomunicación instrumental, todo este tipo de asuntos, ¿no? mm, O incluso la telequinesis, mover objetos, fenómenos poltergeist también. Entonces, mira qué interesante, ¿no? Es como que mm. ocurre algo que otros habrían renegado, habrían dicho, oye, ya, qué mala suerte, pero se puede tomar incluso para abordar otros temas, ¿no? Para no dejar de maravillarte de cómo pasan las cosas, de lo que te rodea. Qué interesante. Cuestión de perspectiva, dirían. Totalmente. ¿No? Y definitivamente, ¿no? Hay personas que conectan tal vez con el contenido que tú realizas, que yo realizo, que otras personas están realizando y otras que definitivamente no. Y yo creo que pues es válido para la experiencia de cada ser humano, ¿no? Cada ser humano va viviendo una etapa, un camino, un momento de su vida y si le llega el mensaje y conecta con ello y le ayuda y le aporta algo genial. Si no, pues también, ¿no? En todo momento creo que se agradece, ¿no? Lo importante es que hemos podido tener este espacio, Fernando, en el que creo que yo me he sentido muy tranquila de poder expresarme contigo. Espero que las personas que escuchen este episodio que hoy día hemos elaborado también les llegue el mensaje y pueda haber un aprendizaje en ellos, ¿no? Que haya como algo que los pueda mover y conectar eh, para su bien mayor, ¿no? Para algo que los haga crecer finalmente, ¿no? Y por otro lado, es importante también, no somos expertos de nada, no nos crean nada, es mejor que cada persona lo experimente en sí mismo, vaya buscando como las herramientas y su camino y por fin pueda decir, ok, sí, o también puede decir, esto no, ¿no? Y está en total derecho y es totalmente válido. Ujú. Así es, Angie. Más bien, antes de finalizar esta muy interesante y agradable conversación, me alegra que para ti también haya sido un buen momento. Coméntanos de repente alguna forma de ubicarte mediante las redes sociales o también el contenido que realizas. Vale. Tengo solo una cuenta que es por Instagram, que es angierequena.psicología. Ahí abordo bastantes temas en relación a ansiedad, depresión, relaciones de pareja también, relaciones familiares, relaciones interpersonales que, como comentabas también anteriormente, son súper importantes y nos recargan de buenas vibras cuando tenemos a las personas indicadas en nuestras vidas, ¿no? Eh, por ahí también abordo de tanto en tanto temas a través de historias, por eso es que es importante que puedan seguirme porque normalmente tengo el feed que se llama creo del Instagram y por otro lado creo que más me conecto con las personas a través de las historias y vamos abordando como temas, ¿no? Y bueno, mi nombre es Angie Sin ¿no? Así que me encuentran seguido angierequena.psicología por Instagram y por ahí pues me pueden contactar también para consultas particulares, ¿no? Ahí hay un número de WhatsApp, me escriben y ya nos estamos contactando. Así es. Entonces, no se olviden, Angie Requena Psicología, Angie sin E al final, requena.psicología, ahí van a poder acceder al contenido y si también desean contactarse para servicios profesionales de psicología, pues igualmente. Muchas gracias, Angie. En realidad, un gustazo haber charlado el día de hoy y estoy seguro que también el agrado es compartido por los que lo escuchen y lo vean. Ujú. Igual, Fernando, me ha encantado el tema. Gracias por, creo que viste una de las historias hace poquito que subí con respecto a esto. Correcto. Qué bueno que haya sido un tema que se haya tocado, qué bueno que a través de tu plataforma pueda llegar la información a otras personas también, que espero sea de mucho impacto, ¿no? Entonces, gracias y qué bonito, ¿no? Haber compartido esta noche contigo. Muchas gracias, Angie. Bueno, si después desean volver a escucharlo o no han asistido completa a esta entrevista o desean compartirlo, pues ya saben, después se sube a Misterio Infinito pero en YouTube, Misterio Infinito pero en YouTube y ahí tienen este y todos los programas también. Muchas gracias.
Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, estación Lamas.